Bueno, muy buenos días y bienvenidos todos a esta sesión. Mi nombre es Jorge Lacutir, soy Fellow de Hematología de la Universidad de Antioquia y hoy voy a hablarles del enfoque del paciente con leucemia aguda. Para ambientar la charla me gustaría presentarles un caso clínico real, un paciente que tuvimos recientemente en el servicio de hematología. No hay datos modificados, todos esos son características clínicas y resultados del paciente y me gustaría utilizarlo para hacer una introducción al tema. Se trata de un paciente de 23 años de edad que ingresó el 26 de octubre de 2021 manifestando síntomas hemorrágicos dados por petequias, equimosis espontánea en miembros inferiores, hematuria macroscópica y también manifestaba cefalea. Los estudios de ingreso mostraron un hemograma con hemoglobina de 12.7, leucocitos de 96.000, con neutrófilos de 7.300, linfocitos de 2.400, de manera que la mayor parte de esa leucocitosis que vemos eran células que no fueron identificadas por el analizador y plaquetas de 27.000. Respecto a otros estudios relevantes, tenía un dímero D sumamente elevado en 23.000, tiempos de coagulación con PTT de 34, PT 20, INR de 1.48 y transaminasas elevadas con ALT en 108 y AST 118. Vamos a retomar este caso más adelante, pero es importante tener en la mente estos hallazgos de laboratorio y manifestaciones clínicas que iremos tocando a lo largo de la charla. Entonces, para empezar con las generalidades, lo principal antes de empezar a hablar de leucemias agudas es establecer los principales tipos de leucemia. Cuando uno revisa la clasificación de todas las leucemias, realmente es una lista sumamente extensa, pero para simplificarlo un poco podemos observar aquí los principales tipos de leucemia que vamos a encontrar, que la primera división va a ser según el linaje, si son leucemias linfoides o leucemias mieloides, dependiendo de la célula donde se origina la neoplasia. Dentro de las neoplasias o leucemias mieloides encontramos entonces los síndromes mielodisplásicos, los síndromes mieloproliferativos, donde a su vez incluimos también la leucemia mieloide crónica, y el tema de nuestro interés de hoy, leucemia mieloide aguda. Por otro lado, en el linaje linfoide, vamos a encontrar entonces tanto la leucemia linfocítica crónica como la leucemia linfoblástica aguda, que es la que tocaremos el día de hoy. Dado que nuestro tema de hoy es el abordaje del paciente con leucemias agudas, nos vamos a enfocar principalmente en la leucemia linfoblástica aguda y la leucemia mieloide aguda. Entonces, ¿cómo se define la leucemia aguda? Se trata de un desorden clonal y maligno caracterizado por el bloqueo en diferenciación y además por proliferación desregulada de células hematopoyéticas. Estos dos puntos son centrales para definir la leucemia aguda. Primero, la proliferación inherente a la naturaleza neoplásica de la leucemia aguda. Y segundo, el bloqueo en diferenciación. Pues vamos a ver que para definir leucemia aguda o leucemia crónica, el principal diferenciación es el estado de maduración de la célula. De modo que el bloqueo en la diferenciación en la fase blástica es la que nos va a definir una leucemia como leucemia aguda. Luego entonces, siguiendo con la definición, esa neoplasia va a manifestarse, puede ser en la médula ósea, en la sangre o incluso tejidos extramedulares, comprometiendo virtualmente cualquier tejido. Y con manifestaciones clínicas que en su mayoría son secundarias a la inhibición de la hematopoiesis normal, de modo que la mayor parte de las manifestaciones clínicas estarán asociadas a anemia, neutropenia y trombocitopenia. Respecto a la leucemogénesis, es decir, cómo se origina esta neoplasia, se tiene en cuenta un modelo de 2 pasos, donde vamos a tener mutaciones de clase 1 que promueven la proliferación. Como les decía, e inherente a la característica neoplasia de las leucemias, uno de los puntos centrales es la proliferación de células. De modo que mutaciones como por ejemplo la fusión del BCR-ABL1 o las duplicaciones en tándem del FLT3, que son mutaciones de quinasas, nos van a llevar entonces a promover la proliferación celular de una manera no regulada. Y las mutaciones de clase 2 son aquellas que bloquean la diferenciación. Por ejemplo, translocaciones que nos configuren el gen de fusión PML RAR alfa
o el RUNX1, RUNX1T1, que vemos en la diapositiva, son tipos de mutaciones que generan ese freno madurativo que les mencionaba, que es central para definir la leucemia aguda. De modo que una leucemia aguda, como la leucemia mieloide aguda, que es uno de los temas de hoy, en términos de leucemogénesis se va a caracterizar por un freno madurativo en el estado de mieloblasto, mediado por mutaciones clase 2, y por supuesto por proliferación no regulada, mediada por mutaciones clase 1. Eso nos configura una neoplasia, en este caso leucemia mieloide aguda. Respecto a la clasificación de la leucemia mieloide aguda como de la linfoblástica aguda, tal y como vemos aquí, la clasificación es sumamente extensa, dependiendo principalmente del perfil de mutaciones genéticas asociadas a la neoplasia y la morfología de las células que la componen. Sin embargo, el objetivo de esta charla no es profundizar en toda esta clasificación que les muestro en la diapositiva, sino centrarnos en una clasificación, digamos, más simple, dependiendo de dos factores importantes: el linaje y el estado de diferenciación. De modo entonces que las leucemias agudas van a estar compuestas por la leucemia mieloide aguda cuando el linaje es mieloide y el freno madurativo se da en el estado de mieloblasto, tal y como vemos aquí. Aquí tenemos toda la hematopoiesis, ¿cierto? Empezando desde el progenitor multipotente a las células finales de la periferia, donde tenemos el neutrófilo, monocitos, otros granulocitos, plaquetas, eritrocitos y linfocitos. De modo que cuando tenemos una neoplasia de linaje mieloide que se frena en este estado madurativo de mieloblasto, será una leucemia mieloide aguda, o si por el contrario el freno ocurre en el linaje linfoide, puntualmente en el estado de linfoblasto, tendremos una leucemia linfoblástica aguda, que a su vez puede ser de tipo B o leucemia linfoblástica T, dependiendo nuevamente del linaje de ese linfoblasto. Dado entonces que estas son células sumamente inmaduras, cuando la hematopoiesis se ve reemplazada por estas células inmaduras, la médula entonces va a dejar de producir células, digamos, normales, capaces de llevar a cabo su función, y se va a ver reemplazada y empezar a producir solamente estos mieloblastos o linfoblastos inmaduros, que además de reemplazar las otras líneas hematopoyéticas, debido a su inmadurez, ni siquiera son capaces de llevar a cabo su propia función. De ahí que estas leucemias sean tan sintomáticas y en su mayoría tengan una amplia manifestación, una amplia gama de manifestaciones clínicas que iremos viendo más adelante. Adicionalmente, la leucemia mieloide aguda tiene un subtipo del cual me gustaría hacer relevancia, y estaremos hablando a lo largo de la charla, que es la leucemia mieloide aguda o leucemia promielocítica aguda. Habíamos dicho que la leucemia mieloide aguda es el freno madurativo en el mieloblasto, pero cuando ese freno ocurre en el promielocito, se considera una leucemia promielocítica aguda, que es a su vez un subtipo de leucemia mieloide aguda, pero con unas características tanto clínicas como morfológicas muy particulares que evaluaremos más adelante, pero es importante tener en mente que entonces el día de hoy vamos a hablar principalmente de leucemia linfoblástica aguda, mieloblástica aguda y leucemia promielocítica aguda. En cuanto a la epidemiología de la leucemia mieloide aguda, tenemos entonces que la incidencia está alrededor de 3.6 pacientes por 100.000 habitantes año, y que es una incidencia que, como vemos aquí, predomina más en varones, que son estos verdes, en comparación con las mujeres, que son estas naranjas. Respecto a la edad, y tal y como vemos, la incidencia aumenta con la edad. Aquí tenemos entonces cómo hay un pico importante de incidencia a partir de los 65 años, donde tenemos que la incidencia se cuadruplica respecto a la que habíamos visto antes en la incidencia global. Vemos que por encima de 65 años oscila alrededor de 12 pacientes por cada 100.000 habitantes año, y que a medida que aumenta la edad, aumenta también esa incidencia de la leucemia mieloide aguda. Respecto a la supervivencia, aquí en esta diapositiva les muestro la supervivencia de varios tipos de neoplasia, tanto hematolinfoides como neoplasias sólidas. Aquí tenemos la leucemia mieloide aguda, y cuando comparamos esta leucemia con otras formas de neoplasias hematolinfoides, como por ejemplo mieloma,
leucemia mieloide crónica, no aguda, sino crónica, o linfomas no Hodgkin, vemos que la supervivencia de estos pacientes es prácticamente la mitad de la supervivencia de otros tipos de neoplasias hematolinfoides, haciendo entonces referencia y mostrándoles la escasa supervivencia que tienen estos pacientes, aun cuando son tratados con quimioterapia y todos los tratamientos convencionales actuales. En cuanto a la prevalencia de la leucemia mieloide aguda, tenemos una prevalencia de 20 pacientes por cada 100.000 personas, que además, como vemos aquí, predomina en pacientes adultos entre 40 a 64 años, a pesar de que el pico de incidencia sea después de los 65 años, pero esto es mediado principalmente por esa mortalidad que les mencionaba que es tan importante en esta leucemia, y que pacientes por encima de 65 años, aunque son en quienes más incide la leucemia, son también quienes más han acumulado comorbilidades y por ende los que más rápido se mueren cuando tienen esta enfermedad. De ahí que la prevalencia esté principalmente dada en este grupo de edad. En cuanto a la leucemia linfoblástica aguda, tenemos una incidencia global de 1.8 pacientes por 100.000 personas año. Sin embargo, y tal y como vemos en la diapositiva, esta es una enfermedad principalmente de niños. Como vemos aquí, hasta el 80% de las leucemias en niños son leucemia linfoblástica aguda y es mucho más frecuente en comparación con otros grupos de edades. Sin embargo, es importante ver que hay un segundo pico que, aunque no es tan pronunciado, sigue siendo un pico importante y es en pacientes similar a lo que pasa con la leucemia mieloide aguda. Con la linfoblástica aguda también vemos que por encima de los 65 años hay un pico de incidencia. De modo que en los adultos mayores de 65 años hasta el 20% de las leucemias son de tipo linfoblástica aguda. Y respecto a la prevalencia, vean qué llamativo que tiene una prevalencia de 31 pacientes por 100.000 personas, pero vean lo llamativo que a pesar de que en este grupo de edad hay un pico de incidencia, es donde hay menor prevalencia y es precisamente por la escasa supervivencia que tienen esos pacientes por encima de 65 años en comparación con otros grupos o rangos de edades. Aquí tenemos la supervivencia de la leucemia linfoblástica aguda a 5 años. Vean que lo que les decía, en pacientes mayores de 65 años la supervivencia es mucho menor. Y en esa diapositiva es importante dimensionar la magnitud del problema a nuestro medio. Aquí tenemos la comparación de la incidencia de leucemia linfoblástica aguda, tanto B como T, y leucemia mieloide aguda, promielocítica o no promielocítica en pacientes hispanos en comparación con otras razas. Y vemos que en todos los casos, los pacientes hispanos tienen mayor tasa de incidencia en comparación con otras razas. De ahí la importancia adicional que tenemos de conocer este tema, aprender a abordarlo y hacer un diagnóstico y manejo oportuno de estas enfermedades. Finalmente, esta es la tasa de supervivencia a lo largo de los años de la leucemia linfoblástica aguda, que es esta de arriba, y la mieloide aguda. Esto para mostrarles, ambas enfermedades son enfermedades altamente fatales si no son tratadas y diagnosticadas a tiempo, pero cuando uno las compara una con la otra, digamos que el perfil de supervivencia es mejor para la linfoblástica en comparación con la mieloide aguda. Como les decía, además de la linfoblástica y mieloide, quiero también enfatizar la promielocítica aguda, que es un subtipo de mieloide, pero que es muy particular. Este tipo de leucemia aguda representa hasta el 15% de las leucemias mieloides agudas. Se caracteriza y casi que se define por la translocación 15-17, que configura el gen de fusión PML-RAR alfa, que se encuentra hasta en el 95% de los pacientes y que condiciona el freno madurativo que estanca a esa célula neoplásica en el estado o en la fase de maduración promielocito. Esta leucemia aguda se caracteriza por coagulopatía, que si bien la coagulopatía puede estar presente en cualquier leucemia aguda, en este tipo de pacientes, en los pacientes con leucemia promielocítica aguda, casi todos tienen algún grado de coagulopatía al momento del diagnóstico, dada principalmente por coagulación intravascular diseminada, fibrinólisis, que se manifestará con
Eventos hemorrágicos como por ejemplo hemorragia alveolar o cerebrovascular, que son los eventos hemorrágicos más temidos en estos pacientes y responsables además de una mortalidad temprana de entre el 10 y 40%, una mortalidad sumamente elevada si no se diagnostica y se trata de manera oportuna, en comparación con una supervivencia de 2 años con tratamiento de hasta el 90%. Entonces, ¿esto por qué se los menciono? Para que observen cómo la leucemia promielocítica aguda representa, digamos, los dos extremos de una enfermedad. Si no se diagnostica y se maneja de manera oportuna, la tasa de mortalidad es sumamente alta. Pero si, por el contrario, se diagnostica y se trata a tiempo, de manera oportuna, la tasa de supervivencia e incluso la tasa de remisión completa son sumamente altas y favorables para los pacientes. De modo que la detección y tratamiento oportuno de esta enfermedad juega un papel sumamente importante para la supervivencia y bienestar ulterior de esos pacientes que podremos encontrarnos eventualmente en un servicio de urgencias y que sin duda eventualmente podría llegarles a cualquiera de ustedes. Bueno, como es una charla de abordaje, uno no aborda, no se aproxima a una enfermedad sin antes sospecharla. Y la manera de sospechar una enfermedad es conociendo sus manifestaciones clínicas. Respecto a la leucemia mieloide aguda, entonces, los síntomas suelen ser inespecíficos y asociados a falla medular, es decir, a las citopenias inherentes a la enfermedad. Por ejemplo, síntomas asociados con anemia, con neutropenia o con trombocitopenia. Además de esos síntomas asociados a falla medular, también puede haber infiltración extramedular por blastos de básicamente cualquier tejido. Entonces, en términos de frecuencia, lo primero o lo más frecuente que podemos encontrar es fiebre. Como vemos aquí en la diapositiva, hasta en el 71% de los pacientes puede haber fiebre asociado a infecciones debido a la neutropenia que pueden tener esos pacientes, o fiebre maligna causada simplemente por la neoplasia y no por una infección. Pero siempre lo primero que hay que tener presente es considerar y tratar posibles infecciones asociadas a la neutropenia secundaria a la leucemia aguda. Siguiente manifestación en frecuencia, debilidad hasta en el 40% de los pacientes, secundaria, entre otras razones, a la anemia o a la neoplasia en sí misma. Y manifestaciones hemorrágicas o tendencia a sangrar hasta en el 20% de los pacientes. En algunas series, otras series diferentes a las que les muestro acá, hablan de incluso hasta 50% de manifestaciones hemorrágicas. Puede estar dada por trombocitopenia, como vimos en el caso de nuestro paciente que tenía una trombocitopenia de 27.000 al ingreso, en cuyo caso se manifestará principalmente con petequias o sangrado de mucosas, que nuestro paciente, recordemos, tenía petequias y tenía también hematuria macroscópica, que se consideraría un sangrado de mucosas. Tenemos también, dentro de las causas de sangrado de los pacientes con leucemia aguda, C y D, que se manifestará principalmente como equimosis o sangrados dentro del parénquima de algún tejido, como por ejemplo sangrados cerebrovasculares. Y por supuesto podemos encontrar también sangrados del tracto gastrointestinal y genitourinario, como el caso de nuestro paciente, en cuyo caso siempre tenemos que tener presente que puede ser la leucemia aguda la causante del sangrado, pero que siempre en esos dos casos se debe buscar una causa anatómica, de manera que requerirán evaluación por urología para considerar una cistoscopia, en caso de que sea sangrado genitourinario, o una colonoscopia o endoscopia, dependiendo de las características del sangrado, si es de origen gastrointestinal. Pero en esos dos escenarios, sangrado gastrointestinal o genitourinario, siempre hay que considerar descartar una causa anatómica además de la leucemia aguda. Como les decía, las manifestaciones pueden ser sumamente variadas, sumamente amplias. Aquí tenemos algunas de ellas, además de las que les mencioné antes, que son las más frecuentes. Seguimos en orden descendente. Dolor corporal, sobre todo dolor óseo, por la proliferación de la médula. Disnea o tos, hepatoesplenomegalia, palidez, linfadenopatía, infecciones o úlceras orales, pérdida de peso, dolor abdominal, entre muchas otras manifestaciones. Pero que es importante tener presente que el compromiso extramedular, es decir, todas las manifestaciones distintas a las que son secundarias a la anemia, trombocitopenia y neutropenia, se pueden encontrar hasta en el 23% de los casos, encontrando nuevamente en orden de frecuencia
linfadenopatías, hepatoesplenomegalia, compromiso de piel, infiltración de encías y compromiso del sistema nervioso central. Aquí tenemos el ejemplo de una leucemia cutis, donde tenemos la infiltración de la piel por los mieloblastos o linfoblastos, dependiendo pues de la leucemia. Y también tenemos acá el ejemplo de hiperplasia gingival como otra de las manifestaciones extramedulares de estas enfermedades. En cuanto a la leucemia linfoblástica aguda, veníamos hablando de la mieloblástica, se caracteriza por síntomas de escasas semanas de duración, haciendo referencia a lo rápido que se instaura esta enfermedad. Los síntomas inespecíficos, similar a lo que ocurría con el caso anterior, se van a asociar principalmente a falla medular o a infiltración de tejidos extramedulares. De modo que vamos a tener, por ejemplo, fatiga, síncope, disnea o angina en relación con anemia, fiebre en relación con infecciones debido a la neutropenia y sangrado que puede ser por trombocitopenia o por otro tipo de alteraciones como coagulación intravascular diseminada o fibrinólisis. Además de eso, en cuanto a manifestaciones extramedulares, encontramos que la hepatoesplenomegalia y la linfadenopatía se puede encontrar hasta en el 20% de los adultos. Puede haber también, en este caso de la leucemia linfoblástica aguda, masa mediastinal, sobre todo cuando se trata de una leucemia tipo linfocitos T o linfoblastos T, si somos más correctos. También puede haber compromiso del sistema nervioso central dado por cefalea, emesis, rigidez cervical, alteración del nivel de alertamiento y déficit focal. Pero como les decía, básicamente cualquier órgano puede verse comprometido por los linfoblastos, de manera que en orden descendente, aunque poco frecuente, podemos encontrar compromiso de la pleura, pericardio, retina, piel, amígdalas y testículos. Otra de las manifestaciones que podemos encontrar tanto en la leucemia mieloide aguda como la linfoblástica aguda es la hiperleucocitosis, que se define de forma arbitraria como una leucocitosis mayor de 100.000 leucocitos. Y digo de forma arbitraria porque los síntomas de hiperleucocitosis y sus complicaciones pueden verse con recuentos mucho más bajos de 100.000, pues alrededor de 50.000 leucocitos pueden empezar a dar manifestaciones clínicas asociadas, pero digamos que en términos generales la definición toma este punto de corte para definir hiperleucocitosis. La encontramos hasta en el 13% de la leucemia de los pacientes con leucemia mieloide aguda y hasta en el 30% de pacientes con leucemia linfoblástica aguda, en quienes además condiciona un peor pronóstico. Las complicaciones, digamos, más temidas asociadas a la hiperleucocitosis incluyen la leucostasis pulmonar, que aquí tenemos una imagen de un paciente con leucostasis pulmonar, y leucostasis en sistema nervioso central, que se caracteriza por desorientación, disminución del estado de conciencia, cefalea, tinnitus, visión borrosa, déficit focal, hemorragia retiniana o ACV isquémico o hemorrágico. En cualquiera de esos casos se debe sospechar la leucostasis del sistema nervioso central, y además la hiperleucocitosis también se asocia al síndrome de lisis tumoral. Todos estos emergencias oncológicas que profundizarán en la charla de emergencias oncológicas que tendrán en este mismo módulo. Otro punto importante son las manifestaciones hemorrágicas. Estas se encuentran presentes hasta en el 70% de los pacientes con leucemias agudas, es decir, casi que en todos los pacientes vamos a encontrar manifestaciones hemorrágicas, que son a su vez la causa de muerte hasta en el 7% de los casos. Como hemos venido viendo, y de hecho como presentaba nuestro paciente, puede manifestarse con petequias, púrpura, equimosis, hemorragias oculares, hemorragia de mucosas, gingivorragia, epistaxis gastrointestinal o genitourinario, hemorragia intracraneal o hemorragia alveolar, comprometiendo entonces los pulmones. Esas manifestaciones tienen muchas causas en el contexto de una leucemia aguda, tal y como hemos venido hablando a lo largo de la charla, ¿cierto? Pero las más importantes, y sobre todo que quisiera hacer énfasis hoy, son la trombocitopenia, la fibrinólisis excesiva y la coagulación intravascular diseminada, que son todas ellas, digamos, están involucradas en la fisiopatología de las manifestaciones hemorrágicas, sobre todo la leucemia promielocítica. Entonces, ojo, las manifestaciones hemorrágicas pueden ocurrir tanto en
leucemia linfoblástica aguda, como mieloide aguda, como promielocítica, en cualquiera de ellas. Pero son mucho más frecuentes en la promielocítica, donde además son la principal causa de morbimortalidad de los pacientes. Por eso hago tanto énfasis en ella y por eso quisiera profundizar un poco respecto a la fisiopatología en ese contexto de la leucemia promielocítica aguda. ¿Qué vamos a encontrar? Que estas células, los promielocitos, que son estos que están aquí, son capaces de expresar factores procoagulantes, como por ejemplo el factor tisular, que es activador y a su vez cofactor del factor 7 de la coagulación, y también procoagulante asociado al cáncer, que es un tipo de proteasa capaz de activar el factor 10, generando entonces esas células, mediante la expresión de esos factores procoagulantes, la activación de toda la cascada de coagulación. Esos promielocitos son capaces también de liberar proteasas, como por ejemplo la elastasa, que consume el fibrinógeno circulante. También esas células pueden liberar activadores del plasminógeno como activador tipo uroquinasa o activador tisular del plasminógeno que nos aumenta todo este proceso de coagulación intravascular diseminada y fibrinólisis. Y también la liberación de citoquinas como la interleuquina 1, factor de necrosis tumoral alfa y factor de crecimiento vasculoendotelial, que nos aumentan la expresión de factor tisular endotelial, activando así aún más la cascada de coagulación, y disminuyen la expresión de trombomodulina endotelial, que disminuye la capacidad anticoagulante del endotelio sano. Todo esto converge en generar manifestaciones hemorrágicas en nuestros pacientes, mediados principalmente por coagulación intravascular diseminada, fibrinólisis y también trombocitopenia, debido a todo este proceso que les acabo de describir. En esta diapositiva quiero ilustrar cómo cambia todo este perfil en el paciente que recibe tratamiento. Aquí tenemos los complejos de trombina-antitrombina, que son, digamos, un indicador subrogado de qué tan activa está la coagulación. Y vemos cómo a lo largo de los días, una vez se inicia el tratamiento, esa activación de la coagulación va disminuyendo una vez ha empezado el tratamiento de esos pacientes. Algo similar ocurre con el fibrinógeno, donde vemos que al inicio o el debut de la enfermedad suele estar sumamente consumido el fibrinógeno y que a lo largo de los días de recibir tratamiento empieza a aumentar la concentración sérica del fibrinógeno en relación con el tratamiento de la neoplasia y la disminución de todos esos fenómenos que convergen en la coagulopatía del paciente una vez se inicia el tratamiento. Por eso lo importante de diagnosticarlo a tiempo y tratarlo de manera oportuna. Respecto a los fenómenos trombóticos, esto solamente es para que no lo pierdan de vista. Venimos hablando de fenómenos hemorrágicos, que son mucho más frecuentes que los trombóticos. Pero las leucemias agudas, como cualquier neoplasia, se consideran un estado o escenario protrombótico y se pueden observar manifestaciones trombóticas entre el 5 y el 10% de esos pacientes, y que simplemente es tenerlo presente y no perder de vista que también pueden presentarse fenómenos trombóticos. En cuanto a hallazgos de laboratorio, en la hemostasia, como se podrán imaginar, lo que podemos encontrar es hipofibrinogenemia, prolongación de tiempos de coagulación y aumento en productos de degradación de la fibrina y dímero D. El hemograma, vamos a encontrar entonces leucocitosis hasta en la mitad de los pacientes, hiperleucocitosis, es decir, leucocitos mayores de 100.000 hasta en el 20% de los pacientes, anemia 70%, trombocitopenia 85%, neutropenia hasta en el 66% y blastos circulantes hasta en el 92%, y esos blastos circulantes son sumamente importantes porque vean que todo esto son manifestaciones más bien inespecíficas que pueden configurar muchos diagnósticos, pero que nos deben hacer sospechar cuando se presentan de manera conjunta una leucemia aguda. Sobre todo las manifestaciones hemorrágicas que veníamos hablando también al final, asociado a citopenias, como vemos aquí, que son sumamente frecuentes como hallazgo de laboratorio. Pero el hallazgo específico de leucemia aguda son esos blastos circulantes que, como vemos, se pueden observar en la mayoría de los pacientes. ¿Qué vamos a encontrar entonces en el extendido de sangre periférica? Aquí tenemos en esta diapositiva varias células para hacer la comparación.
nuestra célula importante es esta, el blasto. Y lo vamos a comparar con otras células inmaduras, como por ejemplo, perdón, otras células maduras, como por ejemplo el linfocito o la célula plasmática. Si vemos, el blasto es una célula mucho más grande que una célula madura, como vemos acá, en la que vamos a encontrar una cromatina abierta o inmadura. Este término hace referencia a que esta cromatina, a este núcleo, es mucho más claro que el de un linfocito o un plasmocito. Eso hace referencia entonces a que esa cromatina es mucho más laxa o abierta, porque al ser una célula inmadura, todavía está en una etapa de replicación y proliferación, de modo que la cromatina es en su mayoría eucromatina y no heterocromatina. Por eso se ve, digamos, abierta o inmadura. Además, con un núcleo que exhibe nucleolos, tal y como vemos aquí hay un nucleolo, aquí otro nucleolo, este tiene varios nucleolos acá, y eso también hace referencia a una célula inmadura. Entonces decíamos que es grande, cromatina laxa, nucleolos, y tenemos una escasa cantidad de citoplasma debido a un núcleo gigantesco que abarca casi toda la célula y que no se comporta así en células más maduras, como por ejemplo la célula plasmática, donde tenemos una mayor cantidad de citoplasma en relación con el núcleo. Entonces, esos son los ejemplos de los hallazgos en el extendido de sangre periférica, donde podemos encontrar esos blastos circulantes. Vean lo que les decía, aquí tenemos una cromatina laxa con nucleolo, casi todas las células núcleo, muy poco citoplasma. Algunas pueden tener estas estructuras, que son bastones de Auer. En esta célula se ven mejor los bastones, todo esto que está aquí, eso es una célula de Fagot. Vean toda la cantidad de bastones de Auer que la definen como célula de Fagot, y cuando encuentran esa cantidad de bastones de Auer, deben considerar la posibilidad de que se trate de una leucemia promielocítica aguda, que es una emergencia. Los promielocitos se caracterizan, como se ve en esta imagen de acá, estos son blastos, esto es promielocito, se caracterizan por ser células inmaduras, pero que además tienen gránulos primarios, que son gránulos que no respetan el núcleo, como ven, los gránulos se ubican tanto en el citoplasma como en el núcleo, e incluso llegan a borrar el contorno del núcleo. Vean que hay células en las que la cantidad de gránulos impide ver dónde termina el núcleo y dónde empieza el citoplasma, ¿cierto? Se borran los contornos del núcleo. Esto es lo que se observa en la mayoría de los pacientes con leucemia promielocítica aguda, que son promielocitos característicos, células inmaduras, hipergranulares, gránulos primarios que se superponen incluso con el núcleo. Sin embargo, en algunos pacientes, no la mayoría, pero sí algunos, vamos a encontrar esto, que es la forma microgranular de la leucemia promielocítica aguda. Y lo que observamos aquí son promielocitos que no tienen esos gránulos característicos o en los cuales no se observan esos gránulos característicos. Sin embargo, la célula se puede identificar por la morfología característica del núcleo en reloj de arena, tal y como vemos en este ejemplo que les estoy enseñando acá. Un núcleo en reloj de arena que nos debe hacer considerar una leucemia promielocítica aguda para hacer el tratamiento de emergencia que requieren esos pacientes y que veremos más adelante. Otros hallazgos importantes de laboratorio, toda la parte del perfil metabólico, por ejemplo, hiperuricemia, desequilibrio electrolítico o elevación de la LDH. Esto sobre todo para considerar otras emergencias oncológicas más de origen metabólico, como por ejemplo hipercalcemia maligna o síndrome de hélicis tumoral, que lo definimos por los criterios de Cairo-Bishop, que son los que les muestro de este lado de la diapositiva, pero nuevamente es una emergencia oncológica y profundizarán en eso en la charla correspondiente de este módulo. Listo, entonces tenemos un paciente cuyas manifestaciones clínicas y hallazgos de laboratorio nos hacen sospechar una leucemia aguda. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? En ambos casos, la presencia de blastos por encima del 20%, tanto en extendido de sangre periférica como en aspirado de médula ósea, nos definen la leucemia aguda. Entonces, en la leucemia mieloide aguda, como les decía, mieloblastos más del 20% en cualquiera de las dos muestras nos define leucemia mieloide aguda. Es decir, necesitamos tanto un porcentaje mayor de 20% como determinar que el linaje es mieloide. Eso se hace principalmente por citometría de flujo, que se puede hacer tanto en médula como en sangre periférica. Además de esta,
digamos, este criterio diagnóstico, hay otros escenarios en los que podemos diagnosticar leucemia mieloide aguda, aunque no se cumpla este porcentaje de mieloblastos. Y son cuando encontramos mutaciones definitorias en estudios de citogenética, como por ejemplo en cariotipo o FISH, que se puede hacer tanto en médula como en sangre periférica también. Cuando encontramos cualquiera de estas mutaciones, también podemos diagnosticar una leucemia mieloide aguda, aunque no se cumpla el porcentaje mayor del 20% de mieloblastos. Para el caso de la linfoblástica aguda, el diagnóstico se hace únicamente, como les decía, por el porcentaje de blastos que además se hayan definido que sean de linaje linfoide, es decir, que sean linfoblastos. Entonces, ¿cómo es el abordaje? Esta es, digamos, un esquema que hice para simplificar y sobre todo integrar todo lo que hemos venido hablando hasta ahora del tema. Entonces, arrancamos de la sospecha de una leucemia aguda, ¿cierto? Bien sea mieloide aguda, linfoblástica aguda o incluso promielocítica. Ante la sospecha, lo que tenemos que hacer es solicitar el extendido de sangre periférica para buscar esos posibles blastos circulantes y además estudios complementarios para evaluar si estamos en un escenario emergente que requiera intervenciones urgentes antes incluso de hacer el diagnóstico. Por ejemplo, si requiere soporte transfusional de urgencia, por poner un ejemplo. Entonces, ante la sospecha, pedimos primero estudios complementarios. Hemograma, tiempos de coagulación, fibrinógeno, todo esto sobre todo para evaluar si requiere de manera emergente soporte transfusional. Y también el perfil metabólico considerando la posibilidad de un síndrome de lisis tumoral como otra de los escenarios de emergencias oncológicas. Listo, entonces además de estos estudios complementarios, para seguir el abordaje pedimos el extendido de sangre periférica buscando blastos circulantes. Si encontramos los blastos elevados, si encontramos blastos en el extendido de sangre periférica, que ya vimos antes cómo es la morfología, lo siguiente es evaluar por inmunofenotipo qué tipo de blastos son y a su vez evaluar el porcentaje de blastos que tenemos en sangre periférica. Con esas dos cosas, evaluando el porcentaje de blastos y el linaje de los blastos, haremos eventualmente un posible diagnóstico. Si esos blastos están por encima del 20%, tenemos una leucemia aguda. Y además, si definimos el linaje como mieloide o linfoide, ya podremos clasificar esa leucemia aguda en mieloide o linfoblástica aguda, dependiendo justamente de ese inmunofenotipo. Y lo siguiente será hacer una aspirada y biopsia de médula ósea para estratificar el riesgo de esos pacientes. Y con eso definir el tratamiento. Ahora, si en el extendido de sangre periférica no encontramos más del 20% de blastos, sino menos del 20%, aún no podemos descartar la leucemia aguda. Debemos buscar el porcentaje de blastos en la médula ósea. Porque si el porcentaje de blastos en médula es mayor del 20%, aunque en sangre periférica no lo sea, igual nos define leucemia aguda. Como les decía, necesitamos más del 20%, o en periferia o en médula. Cualquiera de los dos escenarios nos pone en el contexto de una leucemia aguda. Y luego, igual que antes habíamos dicho, por inmunofenotipo definiremos qué tipo de leucemia aguda es. Ahora, ¿qué pasa si en el extendido de sangre periférica tenemos menos del 20% y en la médula también menos del 20%? Aún no podemos descartar una leucemia aguda, porque recordemos que la leucemia mieloide aguda se puede diagnosticar incluso cuando los blastos son menores del 20%, siempre y cuando encontremos las mutaciones definitorias en estudios de citogenética, ¿cierto? Si tampoco encontramos estas mutaciones, entonces ya ahí sí se puede descartar de manera segura que no es una leucemia aguda. Ahora, volvamos aquí a este punto. Todo esto que hablamos es cuando sí encontramos blastos circulantes. ¿Qué pasa si no encontramos blastos circulantes? Vimos que hasta en el 92% de los pacientes hay blastos circulantes y deberíamos ser capaces de identificarlos en sangre periférica. De manera que su ausencia resta mucho peso a la posibilidad de que sea una leucemia aguda. Sin embargo, si tenemos aún una alta sospecha de que se trate de una malignidad hematolinfoide, lo que debemos hacer es buscar esos blastos en un aspirado y biopsia de médula ósea. Si tampoco encontramos los blastos o el porcentaje de blastos necesario, no es una leucemia aguda. Pero si en la médula sí encontramos blastos,
aumentados en cantidad, volvemos entonces a esta parte del algoritmo para definir según el porcentaje de blastos si es o no una leucemia aguda, o definir la necesidad de hacer mutaciones definitorias de leucemia mieloide aguda. Entonces, este esquema es el que nos va a facilitar definir cuándo un paciente en quien tenemos la sospecha tiene realmente una leucemia aguda o no. Luego de hacer el diagnóstico, lo siguiente es la estratificación de riesgo. Realmente esto depende, por ejemplo, en el caso de la leucemia mieloide aguda, principalmente del perfil genético. Esto se hace pues ya con estudios luego de haber hecho el diagnóstico de leucemia mieloide aguda. En el caso de la leucemia linfoblástica aguda también depende principalmente del perfil genético, aunque también se incluyen algunas características clínicas del paciente, como por ejemplo la edad y el recuento de leucocitos, como factores pronósticos adversos o favorables. En cuanto a escenarios de emergencia, ya para terminar con la sesión, son escenarios que quisiera tocar y dejar claros para ustedes que deben tener presentes en los que el paciente requiere, por ejemplo, soporte transfusional. Son escenarios en los que no deben esperar que alguien más vea al paciente, sino que si ustedes lo identifican, deben actuar en consecuencia, porque son escenarios que requieren manejo e identificación oportuna para tener buenos desenlaces en el paciente. Como les decía, el soporte transfusional. En general, en los pacientes con leucemias agudas, y esto aplica incluso casi que para todas las neoplasias hematolinfoides, debemos considerar el soporte transfusional en los siguientes escenarios. Transfusión de plaquetas. Generalmente no se hace transfusión profiláctica, solamente cuando el paciente tiene sangrados. Pero la excepción es, el paciente que tiene menos de 10.000 plaquetas requiere transfusión profiláctica para evitar que ocurran sangrados espontáneos. O si el paciente tiene además sepsis o está febril y tiene menos de 30.000 plaquetas, también requiere transfusión profiláctica. Entonces si el paciente está bien, menos de 10.000 plaquetas, transfusión profiláctica. Si el paciente está febril o séptico, la transfusión profiláctica se hace con menos de 30.000 plaquetas. Ahora, ¿qué pasa si el paciente entonces sí está sangrando? En ese caso, bajo cualquier sangrado, la intención es mantener las plaquetas por encima de 50.000. Entonces hay que hacer transfusiones de plaquetas para mantener esas plaquetas por encima de 50.000 en caso de cualquier sangrado, excepto si el sangrado es en el sistema nervioso central, en cuyo caso la meta de las plaquetas es tenerla por encima de 100.000. En cuanto al fibrinógeno, la intención es hacer transfusión de crioprecipitado si el fibrinógeno está por debajo de 100 miligramos por decilitro. En el caso de la anemia, la intención es mantener la hemoglobina por encima de 7 gramos por decilitro, y el plasma fresco congelado se utiliza, dependiendo de donde uno lo lea, para mantener el INR entre 1.5 y 2 y evitar que se prolongue por encima de esos valores. Ese es el soporte transfusional en general, tema leucemia aguda. Y eso es el escenario al que ustedes se podrían enfrentar con mucha frecuencia en urgencias, cuando el paciente llega debutando con una leucemia aguda y puede presentarse con cualquiera de esas manifestaciones que les muestro acá, que requiere de manera oportuna y emergente soporte transfusional. Ahora, la leucemia promielocítica aguda es un escenario diferente. Como les decía, se define por su perfil genético. En el 95%, mutaciones del PML-RAR alfa, translocación 15-17, pero en otros casos atípicos, otras translocaciones o mutaciones pueden dar también la definición de leucemia promielocítica aguda. Sin embargo, ustedes no deben esperar confirmar si se trata de una promielocítica aguda o no con perfil de citogenética, debido a que estos pacientes representan una emergencia oncológica y deben ser manejados como tal, de manera emergente. Entonces, ante la sospecha de una promielocítica aguda, es decir, si el laboratorio le dijeron que los blastos circulantes parecen promielocitos, o si usted fue lo suficientemente curioso como para ir a ver el extendido y le parece que son promielocitos, se debe instaurar el manejo emergente de esos pacientes. La idea de este manejo emergente es darle soporte transfusional para evitar sangrados o controlar los sangrados si ya los tiene,
y además darle algo que favorezca la diferenciación de esos promielocitos a estados más maduros del linaje mieloide, de modo que toda esa se pueda revertir toda esa fisiopatología de las manifestaciones hemorrágicas que hablamos antes. Si logramos diferenciar esos promielocitos en mielocitos o células más maduras, ya no van a tener todos esos factores activadores de la cascada de coagulación y la fibrinólisis. Por eso, en eso se basa el manejo emergente, que consiste en lo siguiente: darles ATRA, esto es ácido transretinoico, a dosis de 45 miligramos por metro cuadrado en 2 dosis separadas. Es decir, si al paciente le corresponden, por este cálculo, por ejemplo, 70 miligramos, se le dan 40 en la mañana y 30 miligramos en la tarde. ¿Sí? Entonces, este es el factor diferenciador de esos promielocitos. Fuera de eso, hay que darle el soporte necesario para evitar las hemorragias o controlarlas en caso tal. En general, las plaquetas se deben mantener por encima de 30.000. Aquí hay otra excepción a la regla de la transfusión profiláctica. Recordemos entonces, la profilaxis con plaquetas se hace por debajo de 10.000, excepto que el paciente esté séptico o febril o excepto que sea una promielocítica aguda, en cuyo caso la idea es mantener las plaquetas por encima de 30.000. En algunas otras referencias hablan de 50.000. Pero es importante tener presente que en ese caso particular de la promielocítica, las plaquetas se deben mantener un poco más altas en comparación con otras formas de leucemias. El fibrinógeno se debe mantener por encima de 100 miligramos por decilitro y el INR se debe mantener por debajo de 1.5 a 2. Volviendo entonces, ya para finalizar, con el caso de nuestro paciente, teníamos entonces, digamos, pongámoslo en términos de hallazgos positivos. Tenemos un paciente con manifestaciones hemorrágicas que hemos visto antes, leucocitosis que se acerca incluso a tener hiperleucocitosis, que no sabemos qué células son porque vean que no son neutrófilos ni linfocitos, son otras células que no nos identificó el analizador. Tiene trombocitopenia, a lo cual posiblemente asociada a esto estén todas estas manifestaciones hemorrágicas, pero también vemos que tiene dímero D elevado y también un posible compromiso hepático. Con esto que encontramos acá, ¿qué vamos a sospechar? Sospechamos una leucemia aguda, ¿cierto? Si tenemos presente todas las manifestaciones de las que hablamos en la charla. Así que hacemos el abordaje que les mencionaba. Lo primero, estudios complementarios. ¿Qué nos hacía falta? Electrolitos que estaban normales en el paciente, ácido úrico que estaba normal y fibrinógeno que nos resultó en un valor de 85. Si tenemos presente los escenarios de emergencia del soporte transfusional, deberíamos ofrecerle soporte transfusional a ese paciente para subir el fibrinógeno por lo menos a valores por encima de 100. Luego, además de hacer los estudios complementarios, ¿qué sigue? El extendido de sangre periférica buscando blastos circulantes. En este caso de nuestro paciente se hizo el extendido y lo que nos describen fue que se observaban 64% de células inmaduras de cromatina laxa, núcleo plegado en forma de reloj de arena, con escasos gránulos citoplasmáticos y aumento de la relación núcleo-citoplasma. Es decir, lo que observaban eran estas células. Células con cromatina inmadura, laxa, vean cómo declara la cromatina, núcleo plegado en reloj de arena, ¿cierto? Con escasos gránulos, aquí no se ven los gránulos primarios típicos de la leucemia promielocítica, pero ese aumento de la relación núcleo-citoplasma. Vean que ese núcleo es gigante con escaso citoplasma. Esto es la morfología de una leucemia promielocítica aguda de la variante microgranular. Entonces, sigamos aquí. Hicimos el extendido, encontramos blastos, que no solamente son cualquier tipo de blastos, sino que son promielocitos. Lo siguiente es por morfología hacer el inmunofenotipo y morfología y definir el porcentaje de blastos. Habíamos dicho que era 64%, es decir, más de 20%, lo cual configura una leucemia aguda. Eran además promielocitos, lo cual nos sugiere que es una leucemia mieloide aguda, subtipo leucemia promielocítica aguda. De modo que ya tenemos listo el diagnóstico, que se confirmaría por citometría de flujo, es decir, con inmunofenotipo, el linaje y el tipo de blastos que son para confirmar el diagnóstico. Pero como en este caso
tenemos un paciente en quien sospechamos promielocítica, tenemos que hacer todo el abordaje de un escenario de emergencia, porque la promielocítica, si uno la sospecha, uno debe empezar el soporte transfusional que requieran y el factor diferenciación, el factor de diferenciador, es decir, ácido transretinol o ATRA. Y listo, pienso que hemos abarcado toda la parte del abordaje de las leucemias agudas, incluyendo mieloide aguda, linfoblástica aguda y promielocítica, escenarios de emergencia que deben tener siempre presentes cuando se enfrenten a este tipo de pacientes, y un algoritmo para facilitarles un poco recordar, sintetizar o integrar todo lo que hemos hablado a lo largo de la charla. Espero que haya sido de provecho y que les vaya muy bien en el resto del módulo.